No tiene nada de extraño, ni Putin ni ninguno de los países vecinos, que sean oligarquías, porque Europa sí, a pesar incluso de que Estados Unidos era una democracia vencedora militarmente contra Mussolini y contra Hitler, y a pesar de que Inglaterra era un régimen parlamentario buenísimo, en el sentido que representativo pero no democrático, porque no hay separación de poderes, a pesar de que las libertades en el Reino Unido, las libertades británicas y las de Estados Unidos están garantizadas por siglos ya de instituciones, una parlamentaria en Inglaterra y otra democrática en Estados Unidos, pese a eso y pese a la presencia militar en París de los ejércitos americanos de ocupación de Europa, aquellos generales, Eisenhower y Marshall, que llegaron a acuerdos con los Adenauer y con los de Gasperi y también con Schuman en Francia, aunque los acuerdos con Francia fueron luego modificados radicalmente por De Gaulle cuando dio su golpe de Estado para modificar las instituciones de la Cuarta República y crear la República presidencialista que hay hoy en Francia, y representativa, cuidado. Pues bien, pese a ese carácter liberal del Reino Unido y democrático de Estados Unidos, el acuerdo al que llegaron con las potencias vencidas, que ya no eran potencias, con los pueblos vencidos, tuvieron que ser concertados, sacando del escondite, de la clandestinidad, a figuras políticas derrotadas por el fascismo, que habían perdido la batalla, los culpables de no haber hecho frente ni a Mussolini ni a Hitler, de no haber sabido combatir ni ver el enorme fenómeno del fascismo, nazismo que se avecinaba. Esos Adenauer y de Gasperi fueron los privilegiados por los ejércitos del vencedor en Occidente, en la parte occidental, para imponer así una ruptura, desde luego. Esa es la diferencia con España, ruptura bélica, nada menos, una ruptura total, guerra, mediante una guerra victoriosa, ruptura con Hitler y con Mussolini y con todos los países dominados por Hitler, de Bélgica, Holanda, etcétera, todos, ruptura total. Por lo tanto, desde el punto de vista moral no hay continuidad ninguna. Según los principios del filósofo de los principios, que es Leibniz, el principio de continuidad quedó roto mediante una victoria militar de Estados Unidos y Reino Unido, unido también con un poco de esfuerzo, pero moralmente gigantesco, del general de Gaulle. Pues bien, eso hay que recordarlo ahora. ¿Qué hicieron? Para poder negociar con los resucitados dirigentes que fueron derrotados en Alemania e Italia por el fascismo y el nazismo, pusieron el sistema proporcional, porque estos hombres no tenían nada, no tenían huestes, no tenían partidarios, menos aún que el Partido Socialista Español en vida de Franco. No tenían nada, no eran nada. Pero si le das a esa nada el poder militar, que era el que mandaba de verdad en Europa en esos momentos, el vencedor, Estados Unidos, le da a esa nada, que eran las figuras políticas vencidas y derrotadas por hereje en la política interior, si le das el sistema proporcional, en un día, en un minuto en que le has concedido la potencia militar de Estados Unidos, a Adenauer, a De Gasperi, tú o a Schuman en Francia, ahí tenéis. Vosotros podéis negociar con Estados Unidos y no importa que no tengáis partidarios, que estéis derrotados, da igual. Ahí tenéis el régimen proporcional, que era el que estaba vigente en la República de Weimar, y en un día tenéis el poder de las siglas que tenéis: Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, y como no hay otros más, desde ese momento sois los dueños políticos de la Europa política interior. Y de ahí nace la partitocracia que hay hoy, como un sistema improvisado para poder encontrar el ejército de Estados Unidos instalado en París, poder encontrar inmediatamente alguien con quien negociar, dialogar. Negociar es una manera de hablar. Alguien con quien entenderse la aplicación del Plan Marshall y de la reconstrucción de Europa, porque estaba incendiada. Y eso se ha olvidado. Es decir, que la partitocracia italiana, alemana, la española, la que hay vigente menos en Francia hoy en toda Europa, y tampoco en el Reino Unido, esa partitocracia fue un expediente aprobado por los americanos, por el ejército americano, para poder encontrar un interlocutor entre los derrotados,
que no tenían partidos, ni sindicatos, ni organización alguna que representara a los pueblos vencidos, a los gobernados. Inventaron ese sistema. Bueno, ese sistema inventado para poder encontrar a alguien con dialogar es el que en España, estoy hablando del año 47, cuando se hacen las constituciones europeas, y el plan Marshall del año 46, que ya empieza a ponerse en marcha, estoy hablando de cuando muere Franco, años 75-76, obedece a la mismo expediente inventado por los americanos para aplicar, no en Estados Unidos, en Europa, derrotada, derruida, destrozada. Eso mismo se aplica en España para sustituir a Franco. ¿Se les llama a quién? Pues a personas que no tenían partidarios, que no tenían militantes, que no tenían dinero. Partido Socialista Obrero Español. Cero en su lucha contra Franco. Cero en su lucha contra la dictadura. UGT, desaparecida. Nada, no se entiende, no se sabe lo que es. Esos mismos, en un día, apoyados por la socialdemocracia alemana y con el dinero alemán, que hasta las primeras elecciones que hay en España, en toda Cataluña, toda la propaganda y carteles favorables al Partido Socialista Catalán, figuraron ahí todavía con los pies de imprenta en alemán, mandados ya hechos desde Alemania. Bueno, pues esto es lo que pasó al final de la Guerra Mundial. Pues en España muere Franco y la misma fórmula transitoria expeditiva que se inventan los vencedores del ejército de Estados Unidos es la que se aplica en España. Eso es lo que presumen aquí de haber conquistado libertades y constituciones. Cero, ni una. Todo lo que hay en España impuesto por Estados Unidos a los residuos del gobierno franquista. ¿Con quién hay el acuerdo? Con Juan Carlos, claro, preside, pero hay el acuerdo que por eso nombran a Suárez. Y Suárez hace igual que hicieron los americanos desde París cuando Eisenhower era el que dictaba la ley constitucional en Europa. Hoy, ¿qué pasa? Que hoy vienen nuevas fuerzas, Podemos y Ciudadanos, nuevas fuerzas. ¿De dónde salen esas nuevas fuerzas? ¿Acaso proceden del ámbito de la sociedad civil? ¿Y son nuevas por eso? No, pero si no proceden del ámbito de la sociedad civil, si vienen de partidos ya existentes políticamente y por tanto extraños a la sociedad civil. Pero si Podemos viene de Izquierda Unida, si Ciudadanos viene del Partido Popular y de la derecha catalana, que tienen méritos, ya lo he dicho 1000 veces, Rivera tiene el mérito de haberse enfrentado dentro de Cataluña a la mayoría de catalanes, no la mayoría de catalanes, sino a la inmensa hegemonía del nacionalismo catalán para separarse de España. Eso Rivera se opone con valentía y solo, y tiene muchísimo mérito. Pero justamente por eso, si ha transcurrido 7 o 8 años en soledad, no está preparado para saber lo que tiene que hacer en el resto de España. Sabe resistir en Cataluña, pero no sabe qué hacer. Y por eso, como está desbordado por los acontecimientos, ha tenido no que reclutar, ha tenido que admitir que bajo su nombre y su bandera se refugien, como siempre pasa, todos los oportunismos. ¿Tiene éxito en la encuesta Rivera? Río, que abandonan los otros partidos viejos. ¿Pero qué le pasa a Podemos? Exactamente igual. Pero si no tienen una sola idea nueva, distinta de la que hubiera en Izquierda Unida, lo que tienen que es un vocabulario distinto. Y el vocabulario de Podemos, ¿que es más científico? No, mucho más vulgar. A la clase política ya le llama castas. Pero si todo es mentira, si son no es que un cambio de palabra. Y este Pablo Iglesias, que una verborrea, aplicando términos desconocidos en la política, como centralidad, ocupar el tablero de la centralidad, para que nuevos elementos desarrollen, pero si es que no se sabe ni lo que quiere decir, si él no conoce el significado de las palabras en español, si no es profesor de política, no sabe nada. Bueno, pues estos que llegan ahora a un panorama donde parece que se va a ventilar el futuro de España, cuando no se está ventilando ningún futuro, sino lo que se está haciendo es, en cualquier caso, intentando revocar la vieja fachada del pasado. Y no hay más que brochazos mal dados, mal pintados y descoloridos, que tanto Podemos como Rivera están dando golpes en las puertas de los edificios públicos, en las astas que sostienen las banderas, en los símbolos, y sin atacar el fondo, ni conocer siquiera que el origen del poder que ellos están aspirando ahora se llama partidocracia, y que lo que están haciendo es contribuir a la idea de que a partir de hoy el partido más votado
es el que formará gobierno de coaliciones. ¿Mediante qué? Mediante la cultura de pacto. Así que esa vieja idea tan ridícula es la que hoy están de moda.